que he aprendido muchísimo, tanto de Fernando como de Paco. Hay una cosa en la que yo veo que en el cine que hacen es cine que es arte. O sea, hay algo de artesanos, de ir al detalle, de darse los tiempos, de entender el cine, sí, como un arte, como que muchas veces ahora ya se busca más como lo rápido, lo inmediato. Creo que ellos son dos directores como que tienen mucha profundidad con lo que hablan, hay muchos símbolos, o sea, creo que su cine está lleno de matices. Entonces a mí eso me ha enseñado muchísimo como a entender la profundidad de este arte, o sea, de trabajar el cine como un arte. Y creo que sí, son artesanos del cine y yo he aprendido muchísimo en ese sentido. Pues el proceso con los personajes en las dos películas, mi forma de trabajar es como de mimetizarme de alguna forma con el personaje. Entonces, claro, como que todas las dificultades que de alguna forma me presentaban los personajes eran las mismas, parecidas que las que yo tenía como actriz. Entonces lo que intenté hacer es, en lugar de verlo como una dificultad, verlo como algo que a mí me apoyaba como actriz para entender al personaje. Entonces, en El buen patrón había algo como de... Hay algo que tiene Liliana que es como impredecible y que ni ella misma sabe hasta dónde es capaz de llegar. Entonces, para mí, yo me apoyé mucho como actriz en eso de ir descubriendo con ella eso que le estaba sucediendo. Entonces, claro, fue un viaje muy interesante porque había algo como que ese empoderamiento ella lo iba teniendo y a la vez yo como que iba descubriéndolo con ella, ¿no? Y luego con Susana en La abuela también, al final ella se enfrentaba a una situación por primera vez que no sabía cómo hacerlo y ella estaba perdida, no sabía de alguna forma quién era ella en esa situación. Entonces, claro, yo también, al ser mi primera película, hubo algo que yo no sabía lo que era eso, pero lo estaba descubriendo con ella. Entonces, creo que los dos personajes tienen una mezcla entre fragilidad y fortaleza, que eso es lo que hace que yo creo que habla de esa profundidad, ¿no? Como que no son solo fuertes o solo débiles, sino que hay una mezcla y como que ellas mismas van descubriéndose. Y entonces yo como actriz también pues fui descubriéndolas junto a ellas, hubo algo ahí como de mimetizarnos. Pues sí, es que claro, la película al final habla sobre la vejez y también habla sobre cómo enfrentarte a la vejez cuando no es tu propia vejez, ¿no? Y claro, es muy interesante porque Paco lo dice, vivimos en una sociedad muy hedonista, donde a veces nos cuesta como ese sacrificio por los demás. Claro, te pone una tesitura muy complicada y yo creo que en las sociedades también, sobre todo en la sociedad mediterránea, en España, hay una cosa que la familia tiene mucho peso y antiguamente estábamos acostumbrados a que vivías con tu familia, vivías en el mismo espacio y los unos cuidaban de los otros, pero a medida que hemos evolucionado como sociedad es más difícil y hay una cosa de la juventud como de el disfrute, ¿no? Y en ese disfrute no entra cuidar de tu abuela, entonces claro, es como muy interesante el conflicto y yo creo que muchos jóvenes lo tienen y es que ese amor que tienes hacia tus abuelos en concreto, además yo lo siento, es como muy puro y tú querrías como dar todo por ellos, pero al mismo tiempo ese dar todo implica que tú te pierdes algo de tu vida. Entonces, claro, creo que es un conflicto muy actual donde yo no tengo la solución porque creo que la película tiene un conflicto que ahora mismo está muy presente en los jóvenes, sí. Pues diría que con La abuela me quedo con todo el trabajo, sí, con todo el trabajo intuitivo, sensorial, físico, como de conectar mucho con el personaje como a unos niveles como más abstractos, ¿no? Por así decirlo. Y creo que en El buen patrón, claro, ahí ya entra en juego como un buen guión, como también Fernando, claro, al dirigir y a escribir el guión hay un trabajo muy fino donde él ya sabe como por dónde va a ir todo, igual que en La abuela había más improvisación, en El buen patrón de alguna forma como que todo podía estar más como una pequeña orquesta, ¿no? Y estaba todo muy bien orquestado. Entonces yo en El buen patrón aprendí como a trabajar con matices sobre como que había unos límites muy claros y cómo trabajar con los matices dentro de esos límites y sobre todo como dar una profundidad al personaje. Para mí era muy importante que no se quedase como un estereotipo, en un cliché de la becaria, buscona, tal, sino que quería como crear un personaje que tuviese ese cierto misterio, como que algo impredecible, no sé, con cierta profundidad. Entonces a mí me gustó mucho en El buen patrón eso, como trabajar los matices dentro de cada frase, las miradas también, como trabajar un mundo interno dentro de ella que aumentase, como que diese más profundidad a lo que ya había en el guión.
Entonces sí, disfruté mucho también de, claro, la abuela estaba muy sola y en El Buen Patrón había muchos más actores, compañeros, entonces claro, disfruté mucho de, pues de recibir de lo que recibía de mis compañeros, de Javier, de Sonia, había algo como más de comunicación entre nosotros, mientras en La abuela era un trabajo más interno mío. Pues en cuanto al teatro, me encantaría hacer teatro, hay algo como que, no sé, yo disfruto mucho de vivir todo el proceso, de empezar y terminar la obra, el contacto con el público que siempre te modifica. Hay algo en el teatro de lanzarte a la piscina, o sea, de lanzarte y no mirar atrás. Entonces, claro, a mí eso me encanta. Y luego en cuanto a la danza, creo además desde la danza como la siento yo y como la vivo, trabajo también mucho con lo sensorial, como con los impulsos internos, con lo orgánico del cuerpo. Entonces, claro, a mí la danza me ayuda muchísimo luego, pues eso, a la hora de encarar los personajes, como que el cuerpo hable y como que todos esos movimientos que yo pueda hacer también estén contando tanto de la persona como de lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, aunque sea una danza mínima, cuando actúo también de alguna forma estoy bailando y en La abuela hay una danza interna. Entonces, claro, más allá de que a mí me encanta bailar, hay algo como que me ayuda mucho también luego a la hora de encarar a los personajes desde otro lugar. Sí. ¿Sí? Guay.